yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Hola a todos mis suscriptores, bienvenidos a su canal de historias Fox Fanfic Destrucción. Hoy su autor Fox Fanfic Destrucción les traigo un nuevo capítulo de esta increíble historia. Así que como siempre espero que disfruten de escucharlo tanto como yo disfrute al escribirlo. Sin más que decir, comencemos con el capítulo en ahora. El Rey de la Destrucción temporada 2. Kotei Guremori no Taito capítulo 1. El comienzo de todo. El salón del club de juegos estaba en completo silencio, hacía ya 5 minutos que Sona se había marchado dejando atrás a un golpeado y mojado Naruto Gremory y aún así el único sonido que se podía escuchar era el de las gotas de agua golpeando de forma constante la fina madera que componía el piso del club que era utilizado por el Gremory y sus compañeros como una base de operaciones mientras permanecían en la ciudad de Kyo. Durante estos últimos 5 minutos Naruto aún no había pronunciado palabra alguna o siquiera había hecho el más mínimo sonido y menos aún algún tipo de movimiento, él solo se mantuvo ahí, tirado en el suelo de madera con la cabeza agachada, un pequeño hilo de sangre bajaba por su barbilla y se mezclaba con el agua formando un pequeño charco de agua y sangre el cual estaba en aumento según pasaban los minutos. El agua no era ni transparente ni roja, sino más bien un color parecido al vino de verano que se producían en el inframundo. Mientras el antiguo pelirrojo ahora rubio se encontraba tirado en el suelo, Angélica se mantuvo en su lugar mirándolo sin decir palabra. Ella ya estaba acostumbrada a acompañarlo durante horas, ya sea en reuniones o a solas en su despacho, y aún así no pronunciar palabra alguna o siquiera hacer el más mínimo gesto. Sin importar lo que ella escuchara decir a su rey de cabello rojo o las personas con las que estaba acostumbrado a reunirse, ella permanecía inmóvil y vigilante en caso de cualquier ataque contra su rey. De igual forma en la que ella no decía nada durante esas reuniones, ella no opinaba nada o comentaba palabra alguna de lo que se decía o se hacía, ella solo se limitaba a ver sin mirar y escuchar sin oír, ella más bien era una sombra en la pared que solo se limitaba a proteger a su rey. Pero en esta ocasión la cosa era diferente por dos simples razones. La primera es que a pesar de su papel como secretaria y guardiana autoproclamada del Gremory, ella solo se limitó a observar cómo la Citri lo agredía tanto de forma verbal como de forma física. Algo que nunca debió suceder.
Ni ahora, ni nunca, y menos aún estando ella presente. La última vez que en una reunión secreta alguien intentó poner una mano sobre el Grimoire y de forma hostil esa persona terminó con una cadena alrededor de su cuello mientras la vida se escapaba de sus ojos. La única razón por la que esa persona pudo seguir vivo después de eso fue porque el pelirrojo le perdona la vida. Claro, él le había ordenado que no hiciera nada, pero ella debió desobedecer esa orden y atacar a la pelinegra o por lo menos utilizar su propio cuerpo como escudo para protegerlo, pero en vez de hacerlo se limitó solo a observar en contra de sus deseos. Otra cosa que convertía la pasada reunión en algo única es que desde que conoció a Naruto es la primera vez que lo escuchaba perder un poco su gran control y paciencia por el cual lo conocía. Él nunca se sobresaltaba, se irritaba o molestaba por las palabras o insultos que propinaban contra su persona, al contrario él solo se limitaba a escuchar con paciencia y hablar de forma calmada, pero en esta ocasión no fue así. Es la primera vez que lo veo perder la compostura y liberar gran parte de su poder, pensó ella mientras lo observaba. Di lo que pasa por tu mente, Angélica-chan, sé que tienes algo que decir. El Grimoire habló como si pudiera saber lo que estaba pasando por la cabeza de la torre. Sabes que puedes hablar sin necesidad de contenerte, terminó de decir mientras mantenía la misma posición. La sangre seguía mezclándose con el agua, no era una herida grave o algo que no pudiera curarse él mismo utilizando su magia de curación, pero a pesar de todo aún no lo había hecho. Él prefirió dejar que la sangre siguiera escapando por la herida y mezclándose con el agua. Hace mucho tiempo que el dolor provocado por la bofetada en forma de cañón de agua que Sona había utilizado contra él había desaparecido. Angélica no se sorprendió de que Naruto supiera lo que pasaba por su cabeza, no era la primera vez que él parecía saber lo que pasaba por su cabeza. En circunstancias normales solo me hubiera limitado a cumplir mi papel como su secretaria. Naruto-sama, ella volvió a hablar con el honorífico de respeto, indicándole al ojos azules que lo que ella quería decirle era muy importante. Dime, Ange-chan, ¿qué hace esta reunión tan diferente de las demás como para que tengas una opinión al respecto? Preguntó sin cambiar de posición. Me gustaría poder hablar con toda libertad si es posible, ella solicitó a pesar de que él ya le había hecho saber que podía hablar sin contenerse o preocuparse por ofenderlo. En respuesta el pelirrojo permaneció en silencio, dándole a entender que podía continuar. Desde mi punto de vista, Naruto-sama, creo que sus acciones y palabras contra Sona-sama fueron algo excesivas, comenzó a decir mientras miraba al rubio en el suelo. Tanto su cabello rojo, como el rubio que utilizaba actualmente para estar en el mundo humano le quedaban completamente bien, y lo hacían parecernos personas diferentes a pesar de que el único cambio en él era el de su cabello y sus ojos que eran un poco más oscuro de lo normal. Pero ella sabía que ese había sido su plan desde un principio, cambiar su apariencia de tal forma que nadie pudiera relacionarlo con Rias Grimoire. Estoy de acuerdo contigo en que lo fue, él afirmó después de casi un minuto de silencio. Pero no me arrepiento de haberlo hecho ya que era algo necesario. El Grimoire respondió mientras apretaba los puños con fuerza. Lentamente estos comenzaron a volverse blancos, las uñas se le clavaron en la piel haciéndolo sangrar un poco, incrementando de esa forma el charco de agua y sangre. Este mismo se había comenzado a tomar un color más oscuro, era como si el agua hubiera dejado de diluir la sangre y comenzaba a dar la apariencia de ser un charco de sangre pura. Algo que debía hacerse sin importar nada, y creo que lo sabes tan bien como yo. Él se odiaba a sí mismo por lo que le había hecho a Sona, sus palabras, gestos e incluso intimidarla al utilizar su poder. Claro, fue algo que sucedió involuntariamente, pero no quitaba el hecho de que había sucedido ya sea intencional o no,
y eso causó que ella le temiera y se asustara en gran medida. Él no quería nada más que levantarse del suelo e ir corriendo hacia ella y pedirle que lo perdone, que lo perdonara por todo lo que le había dicho y hecho, decirle que él no hablaba en serio y que nada de lo que dijo era cierto. Pero su lado racional sabía que no podía hacerlo, que sin importar sus sentimientos por Sona, su deber con su familia y labor como futuro Lord Gremory eran mucho más grande que los sentimientos por ella, y debido a eso no podía dar marcha atrás a lo que había planeado. Sus enemigos no se detendrían en sus planes malignos, así que él tampoco haría lo mismo sin importar a cuántos de sus seres queridos tuviera que lastimar para completarlos. Eso era algo que se había prometido hace mucho tiempo, y esa misma promesa le impedía interponer sus sentimientos primero que el deber. A pesar de tener la misma edad, Sona aún es joven e inocente, su mente no es igual a la mía, su poder tampoco. A pesar de sus mejorías con el paso de los años, ella aún no está preparada para lo que está por venir, y tampoco quiero involucrarla en nada de esto, no cuando todo puede salir tan mal. En caso de que eso sucediera, solo él y su nobleza quedarían afectados, y también estaba buscando una forma de que ellos no quedaran en medio de todo y que la culpa solo recayera sobre él. Así que por eso la hiciste creer que no te importaba por nada más que por el poder de su familia y título de heredera de la casa Citri. La rubia dijo, mirando a su líder, quien seguía sin moverse y con su cabello dorado cubriendo su rostro. Una mirada más detenida en él le hizo ver un par de líneas de agua bajar por su mejilla, pero ella sabía que no se trataba de agua lo que corría por su rostro, sino lágrimas. Lágrimas de impotencia y autodesprecio por lo que se había obligado a tener que decirle a ella, o más bien por lo que se había obligado a hacer por el bien de toda su familia. Para ella sería la primera vez que observaba al Gremory tan vulnerable como esta en ese instante. A pesar de sus intenciones, Naruto-sama, estoy seguro que sabe que esto traerá grandes consecuencias. Lo sé, y estoy dispuesto a afrontarlas en la forma que vengan, respondió convencido. Ya no había marcha atrás, lo que se hizo ya no podía ser deshecho, y sus palabras causarían más problemas de lo que realmente quería en estos momentos, pero era lo necesario. Lo que se debía hacer. Estoy preparado para cualquier cosa, ustedes también lo están, y tanto tú como yo sabías que algo como esto podría ocurrir. Así que dime por qué te sorprendes, ¿o es que acaso lo desapruebas? Ella negó en silencio mientras seguía sin apartar la mirada. Lo sé muy bien, y soy consciente de que era algo necesario. Y aún así aquí estamos, tú desaprobando lo que hice, ¿o solo fue la forma que lo hice? Dime, Ange-chan. ¿Cuál de las dos es? Él preguntó seriamente, su tono de voz delataba que estaba comenzando a irritarse un poco, su mano se apretó con más fuerza, aumentando la liberación de sangre desde su palma. Angélica permaneció imperturbable a pesar del tono irritado de su líder, sabiendo que por más enojado que esté nunca haría nada en su contra, y aún así decidiera hacerlo, ella no haría nada para evitarlo. Después de todo, ella era su torre para que él pudiera hacer lo que quisiera con ella. Ninguna de las dos, nunca me atrevería en contra de sus deseos o planes, Naruto-sama, al igual que nunca desaprobaría la forma en que los ejecuta. Para cualquier persona podría parecer algo contradictorio lo que decía y sus acciones, pero Naruto la entendía más que nadie, así que sabía lo que ella quería expresar. Mi único objetivo es que comprenda que sus recientes acciones causarán muchos estragos y también causarán que tú pierdas cualquier sentimiento de amor, lealtad o respeto que Sona-sama podría haber sentido por ti. Puede que incluso las relaciones entre ambas casas queden completamente destruidas y que esto desate algo peor, una guerra entre familias. ¿Y tú crees que no lo sé?, exclamó el pelirrojo perdiendo los estribos nuevamente,
Una gran parte de su poder fue liberado, causando que todo el club se sacudiera. Ligero destellos de su poder de la destrucción fueron liberados y uno que otro adorno y mueble pasó a la historia cuando fueron alcanzado por el histórico poder de la casa Bael. Su cabello una vez rubio volvió a su rojo natural, sus ojos se volvieron algo verdes mientras se fijaban en la torre, quien a pesar de todo permaneció imperturbable, sin temor alguno. Verdes miraron los azules y azules miraron los verdes fijamente en un duelo silencioso de miradas el cual ninguno de ellos parecía querer perder. El silencio se apoderó nuevamente de la habitación, a la distancia parecía escucharse el sonar de una campana, era un sonido fuerte que anunciaba el fin de las clases por el día, ese sonido causó que el pelirrojo perdiera el duelo de mirada con su torre. Pasando su mano derecha por su cabello él ignoró el hecho de que lo cubrió con un poco de su sangre, en vez de eso él solo suspiró pesadamente, un suspiro que no parecía acorde a alguien de su edad, sus ojos volvieron lentamente a ser azules. Lo siento por eso Ange-chan el pelirrojo se disculpó mientras colocaba su brazo derecho sobre su rostro, lentamente se acomodó contra la pared que estaba detrás de él y se limpió la sangre y las lágrimas que por un momento de debilidad habían surgido. Lamento haberte gritado, no fue mi intención hacerlo, continuó con su disculpa, en ningún momento retiró su brazo de su rostro. En respuesta Angélica sacudió la cabeza mientras miraba a su líder con un poco de tristeza en sus ojos azules. Si había una persona que supiera sobre todo el peso que Naruto estaba cargando sobre sus hombros, se podría decir que esa persona era ella, ya que el pelirrojo la utilizaba como confidente y consejera en algunas ocasiones extrañas. Todo está bien Naruto, no tienes que preocuparte o pedir perdón, en cierta forma también fue mi culpa por ir más allá de mi deber de secretaria y torre. Otro nuevo suspiro surgió de entre los labios del heredero Gremory, un suspiro lleno de cansancio y pesar. Pero aún así tenías razón en lo que decías Ange-chan, mis recientes acciones pueden acabar o más bien causar la destrucción de las relaciones entre los Citri y los Gremory, al igual que destruyeron cualquier sentimiento de amor que Sona-san podría haber tenido por mí. Pero él comenzó a decir antes de hacer una pausa, levantando un poco su brazo él dejó ver uno de sus ojos de color verde, el cansancio había desaparecido y reemplazado por la seguridad y determinación que lo caracterizaba. Pero si el precio a pagar para mantenerla a salvo es ganarme su odio y el desprecio de ella y su familia, entonces con mucho gusto lo pagaré una y mil veces si con eso puedo protegerla a ella y a todos. Desde un principio he estado preparado para hacer lo necesario para cumplir mis metas, nuestras metas y sueños y nada ni nadie me impedirán que lo logre. Su ojo volvió a esconderse detrás del brazo, como el sol se oculta tras las montañas para darle paso a la luna, inclinando su cabeza un poco miró al techo, pero al mismo tiempo no podía ver nada ya que sus ojos estaban cerrados detrás de su brazo, lo único que podía ver era la oscuridad, algo con lo que se había familiarizado mientras estuvo fuera del mundo terrenal. A pesar de mi forma de actuar y la de Sona-san también, siempre he sabido sobre lo que ella siente por mí, los sentimientos que trata de mantener oculto detrás de una fachada de seriedad y rectitud. Sona siempre ha preferido mantener sus sentimientos para sí misma, ocultos bajo una máscara de indiferencia, puede que ella lo notara o puede que no, pero siempre lo he sabido, y si para mantenerla segura ella tiene que odiarme que así sea, prefiero tener su odio a tener que ver cómo su corazón se desmorona por mi culpa en caso de que todo esto salga mal.
Eso le causaría más dolor y sufrimiento que mis palabras y actos, así que yo prefiero que ella me odie y esté a salvo a que me ame y termine destrozada. Retirando su brazo de su rostro, fijo sus ojos azules en el techo, más específicamente en el pentagrama en el cual protegía su club de ataques externos. Dirigir una familia y mantenerla a salvo no es tan fácil como yo pensaba. Mi deber no es solo protegerlos a todos ustedes, sino también mantener el legado de mis antepasados y tratar de mantenerme a la altura de las expectativas. La familia siempre es lo primero, incluso por encima de mis propios intereses y deseos personales. No puedo ser el responsable o causar la desgracia de la familia Gremori y Bael. De no tener cuidado, todo esto terminará explotándome en la cara. Una sonrisa forzada adornó su rostro, una sonrisa sin nada de humor. Una sonrisa tan falsa como el amor que ella sentía por ti. Naruto era un Gremori hasta la médula, y dentro de poco se convertiría en el señor de esa familia. Nada ni nadie podía cambiar eso ni aunque quisieran, pero sus acciones no solo se reflejaban en la familia Gremori sino que también en la Bael, y a pesar de que no era el heredero de dicha familia, esta también podría terminar perjudicada si las cosas salían mal. Caminando hasta donde estaba su líder, Angélica se sentó junto a él, sin decir palabra alguna. Ella lo tomó por la cabeza y posicionó dicha extremidad sobre sus piernas. Sus ojos se posaron en los azules de su líder mientras que los de él la miraban con atención y ligera curiosidad por lo que había hecho. Lenta pero de forma constante ella comenzó a pasar su mano por la melena salvaje y de color rojo carmesí que cubría su cuero cabelludo. A pesar de lo salvaje de su cabello, el pelo de Naruto era realmente suave, sin ningún tipo de nudo. Ella se mantuvo de esa forma hasta que vio cómo él lentamente cerraba los ojos, y aún así después de eso siguió acariciando su cabello cubierto de agua y un poco de sangre. Poco a poco el Gremori comenzó a sentir como si todo el peso sobre sus hombros comenzaba a desaparecer, haciendo que se sintiera ligero y sin nada de preocupación, como si nada en el mundo importara. Era una sensación temporal, pero él la disfrutaría tanto como pudiera, antes de volver a la ruda realidad. Algo que ninguno de los miembros de la nobleza del Gremori sabía era que durante los últimos días él no había podido conciliar bien el sueño. De hecho, durante las noches no podía dormir más allá de 2 horas a lo mucho. Una vez que cerraba sus ojos comenzaba a cuestionarse cada decisión, cada acción y cada paso en su plan, pero lo que casi siempre impedía que pudiera conciliar el sueño era una pesadilla que siempre tenía. La misma se repetía casi todas las noches y lo había estado haciendo desde hace algunos años, impidiéndole pasear libremente por los grandes y vastos terrenos que componían el mundo de Morfeo. Así que para evitar pasar la noche entre pesadillas y dudas, él prefería pasar las noches con la nariz metida entre los grandes y voluminosos libros que abundaban en su biblioteca personal, tratando de aprender tanto como le fuera posible antes de que el sol surgiera y tuviera que volver a tomar su papel de líder inquebrantable y que nada le afectaba o preocupaba. Otra cosa que ninguno de sus compañeros sabía era que por más curioso e inexplicable que fuera es que cuando él se encontraba en compañía ya sea de Altair, Angélica e incluso la misma Esdeat, siempre podía dormir por más tiempo y con más tranquilidad de lo normal. Incluso las pesadillas y decisiones tomadas no parecían atormentarlos durante esos momentos, eso como si ellas temieran hacerse cuando se encontraba en presencia de 3 de las mujeres más importantes en su vida. Lastimosamente era algo que no ocurría con mucha frecuencia, debido al hecho de que cada uno de sus compañeros tenía su propia habitación personal, y por más que ella lo quisieran. Especialmente Esdeatel le prohibía que pasaran más de una noche en su habitación, cosa que siempre ponía de mal humor a la Peli Azul.
Inquieta vive la cabeza de aquel que lleva la corona, recitó ella la frase de William Shakespeare, debido a que era una que pegaba bien con la situación actual de Naruto. El Gremory hacía bien al ocultarlo, pero ella lo notaba. La falta de sueño y las constantes preocupaciones de Naruto se debían a que él quería hacer no solo lo mejor para su nobleza, sino para su familia en general y en cierta medida para todos los demonios del inframundo. Y pesados los hombros de aquel que carga el mundo solo, agregó al final. Su suave caricia había comenzado a inducir a Naruto en el reino de Morfeo, al menos eso parecía. No tienes que cargar con todo el peso o las responsabilidades tú solo, Naruto, puedes darnos toda tu carga a nosotros para que la carguemos por ti. Después de todo estamos para servirte y ayudarte a cumplir tu propósito. El pelirrojo no dijo nada, él solo se mantuvo en silencio mientras disfrutaba de la mano suave de su torre pasar por su cabello húmedo. De pronto su ceño se frunció, pero sus ojos se mantuvieron cerrados. Ya están aquí, pensó. Para su desgracia, la campana que había sonado marcaba el final de las clases, lo que significaba que sus compañeros se reunirían todos en el club como siempre hacían al terminar el día escolar. Normalmente eso sería algo bueno, ya que siempre disfrutaba pasar y conversar con sus compañeros, pero después de lo que había sucedido con Sona, él no quería verlos a ninguno, especialmente a su reina, quien era la persona más volátil de todos. Esto no terminará nada bien, al menos no para mí, pensó resignándose a lo que estaba por suceder. Naruto-sama, Angélica comentó al tiempo que colocaba la cabeza del pelirrojo en el suelo de madera importada. Lentamente ella comenzó a colorarse de pie, ajustando su uniforme escolar. Ella se colocó en el mismo lugar donde estaba cuando la heredera Citri pidió tener una reunión privada con el Gremory. Ya están de regreso. Sí, lo sé, dijo con los ojos aún cerrados, por dos razones, una más importante que la otra. La primera era que había estado disfrutando las caricias de su torre, y aunque ella ya no lo estuviera haciendo, él aún podía sentir su mano fantasma en su cabeza, y la segunda era mucho más importante. Si de alguna forma llegara a abrir los ojos mientras se encontraba aún en el suelo, y dado a la posición en la que se encontraba, terminaría viendo la ropa interior de su torre, cosa que quería evitar a toda costa. No porque ella se molestaría o algo parecido, porque no sucedería, sino porque él era un caballero y nunca haría nada que deshonre el honor de una mujer, especialmente si es una que es muy querida para él. 5 segundos después de que las palabras surgieran de la boca del Gremory, la puerta del club se abrió, permitiendo que la luz del sol iluminara más aún la ya iluminada habitación. Liderando al pequeño grupo de pie en la puerta estaba Altair. La reina de cabellos plateado fue la primera en notar el piso mojado, a un Naruto en el suelo, un ligero moretón en su rostro casi invisible y el pequeño charco de sangre cerca de su posición. En nombre de Lucifer, ¿qué demonios sucedió en este lugar? Preguntó Altair, para nada contenta, mientras fijaba sus ojos en nadie más que su reina de cabello rojo. Desafortunadamente eso es todo para el capítulo de hoy, pero no se preocupen que pronto llegará un nuevo capítulo de esta historia, así que recuerden suscribirse, dejar su suculento me gusta y compartir con sus amigos y waifus, para que podamos seguir creciendo y llegar a más personas. Sin más que decir, su amigo Fox Fanfic Destrucción se despide. Hasta la próxima.